Te damos gracias en esta mañana por tu amor, te adoramos, te exaltamos, Señor, y te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Tú nos has sostenido hasta este tiempo y sabemos que lo vas a seguir haciendo. Oramos, Señor, y pedimos que bendigas tu palabra en nuestros corazones en este día, Señor, que nos hable, que seas tú, que tu Espíritu Santo traiga convicción, Señor, a nuestras vidas, que traiga ánimo, consuelo, fortaleza, y que nos llene, Señor, de tu poder para poder ser tus testigos en el mundo en el que estamos viviendo hoy, Señor. Te lo pedimos, Señor, y oramos y ponemos todo esto en tus manos, Padre. Háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. ¿Se pueden saludar a la distancia? Sean bienvenidos en esta mañana preciosa. Se nos acaba el año. Bueno, ya se acabó el año ya prácticamente. Bueno, ¿quién no quiere que se acabe este año? A ver. Porque imagínense, hasta Maradona se murió. Así que todavía falta, así que quién sabe qué puede ocurrir. Pero a nosotros como cristianos, esto no nos debe sorprender, no nos debe asustar, sino que nos debe emocionar, sabiendo de que mucho de lo que nosotros estamos viendo, y esa es una de las cosas que uno mira por medio de las Escrituras y ve cómo el Señor nos trazó un plan, nos dejó una carta para que nosotros viviéramos en los tiempos en que se iban a desarrollar, o de la manera en que debíamos vivir en los tiempos en que se iban a desarrollar estos eventos en los cuales no son coincidencia, ¿ya? No es que mal que nos tocó a nosotros. ¿Por qué no mejor que bien que nos tocó a nosotros? Y que podamos ser una iglesia como la iglesia de Filadelfia, una iglesia que a pesar de todas las cosas que le tocó vivir, se mantuvo fiel a la palabra, fiel al nombre de Cristo, y aprovechó las puertas abiertas que el Señor les dio para proclamar el mensaje. Hoy día estamos viviendo en tiempos en donde ya no va a ser muy fácil, ¿ya?, hablar acerca de las cosas que la Biblia enseña con respecto a lo que es pecado, con respecto a aquellas cosas que van en contra del sistema, al sistema que el hombre ha establecido, no Dios. Y el asunto es ese, que debemos nosotros estar preparados. Ya las ideologías cada día están más fuertes, y no solamente ideologías a nivel académico, en el mundo académico o en el mundo artístico, sino que también en lo que es justicia. Pronto ya usted no va a poder tener una opinión diferente, no va a poder decir que Dios hizo varón y hembra, los creó. Usted no va a poder decir eso, porque lo van a llamar o lo van a poner como un discurso de odio. Eso ya está pasando en algunos países. Eso ya obviamente se está haciendo cada vez más fuerte. En Europa, España y todo eso, y están sacando normas y leyes para que no podamos enseñar la palabra de Dios. Entonces, como nosotros vamos a seguir enseñando la palabra de Dios, ¿ya?, entonces probablemente si el Señor tarda su venida, nos vamos a lo mejor a encontrar con ese dilema de transar o mantenernos firmes y saber que el Señor tiene el control de todo y Él nos va a cuidar en la medida en que nosotros manejamos fieles a Dios y a su palabra. Este es el tiempo en el que estamos viviendo, tiempos increíbles, ¿ya? Tiempos increíbles que nunca pensamos ver,
Vea todavía todo el revuelto que hay en Estados Unidos, con las elecciones, todavía no hay presidente en Estados Unidos, con todo esto, lo que está pasando. Se acaba de morir el ayatolá ya en Irán, y después de haber amenazado en una forma increíble a Israel y a Estados Unidos y todo lo demás, y se murió primero el hombre. ¿Quién sabe lo que va a pasar? ¿Ya? Y usted ve a Rusia y ve a Turquía y ve a esos países en el Medio Oriente. A veces nosotros solamente, ¿qué noticias son las que vemos? COVID, 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 COVID. ¿Qué almorzamos? COVID. ¿Qué desayunamos? COVID. Y lamentablemente los medios están concertados con todo esto. Y esa es la realidad. Hay que buscar información alternativa. Hay medios que son, que lamentablemente a veces no son masivos, pero usted puede encontrar información seria, ¿ya? Seria. ¿Coincidencia? Ya se tiene la vacuna y se vieron los casos. Es interesante, ¿verdad? No hay un negocio. Ya saque la cuenta. ¿Cuántos millones? Pero a veces los cristianos siguen envueltos en el que esto va a pasar. Esto va a ir de mal en peor. Claro, el COVID va a pasar, y ya pasó, ¿ya? Pero el asunto es que esto va a seguir y va a seguir y va a seguir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder o vamos a brillar como Cristo quiere que brillemos en este mundo que está en tinieblas? La iglesia de Filadelfia es un ejemplo. Vamos a comenzar a estudiar la iglesia de Filadelfia. Si usted tiene su Biblia, vamos a abrir en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Una de las cosas que uno dice, ¿cómo puedo yo identificar a lo mejor una iglesia sana? Cuando la iglesia sana comienza diciendo, abra su Biblia. Entonces usted sabe que van a leer algo de ahí. Y lo segundo es que usted tiene que ver si lo que se va a enseñar está en acuerdo a lo que la Biblia dice. No una persona que usa la Biblia como plataforma para sus ideas, tomar un versículo y luego puro discurso, y versículos de aquí, versículos fuera de contexto, muchos de ellos. Entonces, la carta a la iglesia de Filadelfia es a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es los hombres y mujeres que han sido llamados fuera para ser parte de esta comunidad. La iglesia sí no es un edificio, pero en este momento este edificio está sirviendo para que la iglesia se reúna, para que la iglesia se congregue. Entonces, cuando leemos las cartas a las iglesias, es a eso, a las iglesias, a cada creyente, a cada uno de nosotros. El Señor nos está hablando. Y aquí, en el capítulo 3, en el versículo 7 al 13, hoy día vamos a mirar hasta el versículo 9. La próxima semana vamos a mirar los versículos del 10 al 13. Y una de las cosas que ya hemos visto cuando terminamos la carta anterior fue una carta bastante complicada, deprimente en su mensaje por lo que la iglesia estaba haciendo o había dejado de hacer. Y aquí nos vamos a encontrar con este manantial fresco, ¿ya? Este refrigerio que es considerar a esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Desde la perspectiva profética, histórica, esta iglesia ocupa un periodo en la historia desde 1750 en adelante hasta hoy. Acuérdense, cada iglesia es representativa de una iglesia, de un periodo en la historia, pero también de una iglesia que hoy día puede existir. Hoy día hay iglesias Éfeso, hay iglesias Esmirna, hay iglesias Tiatira, hay iglesias Pérgamo, hay iglesias Filadelfia.
Pero también hay un tipo de cristiano que puede tomar y ver que estas características pueden estar en su vida. Hay cristianos Éfeso, hay cristianos Esmirna, hay cristianos Pérgamos, hay cristianos Tiatira, hay cristianos Filadelfos. Y esto es una verdad que nosotros podemos ver. Y fíjense, vamos a leer versículo 7 al 9. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, mira, la idea aquí del he aquí, mira, observa. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo te entrego en las sinagogas de Satanás, a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. La iglesia del Señor es algo que Él ha amado. Y cualquiera que se levanta contra la iglesia del Señor se está levantando contra lo que el Señor ama. Y aquí el apóstol Juan está hablando acerca de esto. Que esta iglesia, así como la iglesia universal de Cristo, es una iglesia amada por Dios. Ahora, esta iglesia, como hemos dicho, igual que las demás, no se llamaba la iglesia de Filadelfia, sino que la iglesia que estaba en la ciudad de Filadelfia. Pero el nombre es muy característico del periodo de historia y de lo que se menciona aquí de esta iglesia. La identifica. Entonces, primero miremos un poco aquí acerca de esta ciudad, porque cada ciudad traía y tenía sus propios problemas y también estaba siendo de influencia en la iglesia. Esta iglesia que estaba fundada aquí es en la iglesia, en la ciudad de Filadelfia. Y fue fundada por un rey Átalo II, por ahí, por el 159. O sea, para el tiempo que esta carta se escribió, antes de Cristo, para el tiempo en que esta carta se escribió, esta era una de las ciudades más jóvenes. Además, era una de las ciudades más pequeñas y además una ciudad estratégica. ¿Por qué? Porque estaba en un punto en donde se estableció estratégicamente por los griegos para hacer misión con su cultura, con su lengua, con toda su forma de tener y el estilo de vida griego. Entonces fue fundada por este hombre. Ahí hoy día existe esta ciudad todavía, obviamente en las ruinas están, la ciudad obviamente está más adentro, y en lo que es Turquía hoy día. Y Filadelfia o Filadelfo quiere decir amigo o amado o el que ama a su hermano. Y este es el nombre, ¿ya? Amor fraternal. Filadelfo, el que ama a su hermano, y Filadelfia, el amor fraternal. Como dije, la ciudad más joven de las 7, la más pequeña en todas, pero que había sido puesto ahí, esa ciudad estratégica, para transmitir la cultura griega, el idioma griego, las tradiciones griegas. O sea, era una ciudad misionera. Y en el periodo que ocupa en la historia es el tiempo en cuando las misiones comienzan realmente a alcanzar el mundo. Y vamos a ver eso. Es en ese periodo y hasta el día de hoy usted ve eso. ¿Ya? El avance de las misiones en el mundo. Pero aquí específicamente esta fundación o esta iglesia, esta ciudad tenía por intención que fuera esa plataforma para que transmitiera la civilización griega a lo que era en ese tiempo, a lo que era Asia, lo que hoy día es Turquía, ¿ya? Lidia y todas esas zonas. Ahí yo les voy a mostrar un mapa en donde estaba
iglesia. Yo no sé si lo alcanzan a ver. Los que están para el próximo domingo se pueden sentar a este lado, ahí van a ver. Pero ahí es donde está la iglesia de Filadelfia, y esa era la zona de, toda esa zona hoy día es Turquía, ¿ya? Turquía. Y hoy día el cristianismo en Turquía es ínfimo, muy, casi inexistente, ¿ya? Casi inexistente, un 0,1 y eso. Y no solamente hablamos del cristianismo protestante, sino también católico o ortodoxo. Y es ahí, en esa zona, donde se establece esta ciudad. Acuérdense que esto era la ruta del correo romano. Entonces, desde esa ciudad, la ciudad de Filadelfia, podían tener entrada a todo lo que era Lidia, Misia, Bitinia y toda esa zona, para alcanzar hacia meterse hacia el interior. Entonces la usaron como base, como esa plataforma, para que fuera ese lugar de donde saliera la cultura griega, donde saliera toda la forma de pensar, la lengua griega y todo lo demás, la religión y todo eso. Esa era la idea. Ahora, esa zona hacia arriba era la zona que ellos denominaban los griegos como los bárbaros, ¿ya? Bárbaros porque no hablaban griego, esa era la razón. No era porque, ay, qué bárbaro, no era por eso, sino era porque no hablaban el idioma, su cultura era diferente. Entonces ellos querían infectar esa zona ahí. Entonces a esta iglesia el Señor está escribiéndole esta carta. Gracias a la producción, estamos bien. Se puede ir nomás, gracias. Y una de las cosas que es interesante también, era una ciudad en donde estaba ubicada en un cordón montañoso de volcanes y habían terremotos. Y de hecho, el año 17 a.C. hubo un terremoto que destruyó la ciudad. Se levantó y eso hacía que esta ciudad fuera una ciudad satélite. Como hoy día ya obviamente todos esos volcanes están apagados, ya como dirían algunos, extintos. Pero en ese tiempo la gente estaba un tiempo y se iba. Estaba un tiempo y se iba. ¿Por qué? Porque no les gustaban vivir en esa zona. Entonces, esta ciudad se ganó el nombre de la puerta hacia el este. Ese era el nombre que se le denominaba. ¿Dónde vas? A la puerta del este. ¿Y cuál es la puerta del este? Bueno, en esa zona de Filadelfia. Por eso el Señor aquí también se identifica y le dice, ustedes son o ustedes tienen una puerta abierta. Escribiéndole a la iglesia, para que llevaran, y obviamente vamos a ver qué es lo que ellos tenían que llevar. Entonces, como habían tantos terremotos ahí, entonces la gente iba y venía. También se le conocía a esta ciudad como la pequeña Atenas. La pequeña Atenas. Así como hay algunas ciudades en donde tienen el barrio chino, el pequeño barrio chino, y lo identifican. ¿Por qué? Porque su estructura o su forma o sus culturas hablan de la cultura china, ¿ya? O la pequeña Habana, habla de la cultura cubana. Bueno, esta era un lugar en donde se le llamaba la pequeña Atenas, por la cantidad de dioses. Una ciudad pequeña, pero había muchos templos. Pero había uno en particular, había un templo y un dios que para ellos era importante. ¿Saben cuál era? El dios del vino. Baco, ¿ya? Para los romanos. Dionisio, para los griegos. El dios del vino. ¿Por qué? Porque en esa zona, con volcanes y la tierra y todo lo demás, era una zona muy rica en cuanto a producción de viñedos, vino. Pero lamentablemente, yo nací en un país en donde hay muchos viñedos y exportamos vino, ¿ya? Yo no, obviamente, ¿ya? Pero se exporta vino. Pero ahí la asociación, uno que hace del vino es vino igual a alcohólicos. Somos campeones mundiales para eso, en Chile y en otros lugares. Pero aquí no solamente se asociaba a intoxicarse con vino, sino también a orgías sexuales. Era parte de esto. Entonces, todo lo que hoy día usted ve tiene a veces su raíz, ¿dónde? En estas culturas. Esto no es nada nuevo.
¿Cómo está la cosa hoy? Todo se vende a través del atractivo sexual. Si usted ya prácticamente un carro y ¿quién se lo promociona? ¿Quién está ahí? Se va a comprar un carro. Debería haber, a lo mejor no un agente de viaje, debería haber un mecánico, un técnico, pero ¿qué hay? Hay mujeres y que le ofrecen el carro y venga por aquí y obviamente con poca ropa. Hasta las hamburguesas ahora ya las promocionan. Entonces esto es algo que usted ve hoy día. La estrategia es enganchar a la gente. Bueno, aquí ellos tenían este problema con estos dioses y terminaban siempre tomando mucho vino y obviamente terminando en todo este tipo de relaciones que llevaban a orgías y a inmundicia. A inmundicia. Pero fíjense, a esta iglesia no se le dice nada acerca de eso. No se le condena a esta iglesia que se hayan dejado influenciar por esto, sino al contrario, esta es Esmirna y estas son las iglesias que no van a recibir ninguna condenación de parte de Dios. Si usted se pregunta qué iglesia me gustaría ser esta iglesia. O sea, ese debiera ser, y vamos a ver, por 3 razones debiéramos desear ser esta iglesia y desear ser este tipo de cristiano que va a describir aquí. Entonces, esta ciudad estaba ahí, en esa zona. Tenían estos dioses, una ciudad con bastante movimiento en terremoto, pero la iglesia tiene este nombre. Fíjense, este es el nombre de la iglesia, lo que significa amor fraternal. Amor fraternal. Ahora, esta iglesia, como cualquier otra iglesia, no es perfecta. A veces la gente anda buscando la iglesia perfecta. ¿Cuántos de ustedes andan buscando la iglesia perfecta? Voy a ir a ver si es ahí. No levante la mano, pero mire a su alrededor y se va a dar cuenta qué tan perfecta puede ser. Si todos los que estamos aquí somos personas imperfectas. A veces nosotros esperamos más de la gente de lo que exigimos de nosotros. Y pedimos más de la gente. La gente debería, los cristianos deberían, ¿y usted? Entonces, no hay iglesias perfectas. Tenemos defectos, tenemos perfecciones. Todos cometemos errores. Errores. Fíjese, hay una cosa que es interesante. A veces, cuando se hacen estos boletines para repartir, a veces se equivocan en transmitir la información, para que vean lo imperfecto que somos. Por ejemplo, en uno de estos boletines de una iglesia, y esto es real, no estoy inventando nada, yo nunca invento nada, al menos aquí en el púlpito, decía esto: no dejes que la preocupación te mate, deja que la iglesia te ayude. Ahora, donde usted va a poner la coma, es donde le va a dar todo el sentido al asunto. Si la coma está mal puesta, la información que usted está entregando es equivocada y nos podemos equivocar. Por ejemplo, el servicio de la noche, ya decía en una de estos boletines, el tema del sermón será: ¿qué es el infierno? Venga temprano y escucha nuestro coro practicar. Entonces, son errores. No nada con los músicos de aquí, gracias a Dios por los músicos de aquí. ¿Ya? Pero es real. Son errores. Son señales de que obviamente estamos propensos al error. Todos fallamos, todos cometemos errores, todos tenemos problemas. Lo mismo esta iglesia aquí, pero aún así, fíjate, todavía es una iglesia sólida, una iglesia que está bien fundada. De las 7 cartas que escribió el Señor, yo honestamente pienso que esta es la que más desearíamos ser. Por la otra también sí, una iglesia sufrida, perseguida. Sí, nada tenía que decir el Señor. Pero esta es
una iglesia que se podría denominar una gran iglesia. Pero el concepto de gran o grande va a ser determinado de acuerdo a lo que dice la Biblia, que es ser grande. Porque a veces nosotros pensamos que ser una iglesia grande, eso es ser una iglesia numérica, mente grande, con locales grandes, con espacio grande, ¿ya? Con propiedad ya que es de uno. Pero vamos a ver que una iglesia grande para el Señor tiene otras características. Y aquí comienza desde el versículo 7 a enseñarnos 4 cosas acerca de esta iglesia que nos van a ayudar a nosotros a entender por qué esta iglesia llegó a ser una iglesia sólida, firme, bien fundada, que no era llevada por viento de doctrina, que ellos podían identificar y ellos no eran engañados. Ellos mantenían enseñanza y mantenían el alcance, alcanzando a otros. Primero, era una iglesia que estaba bajo la autoridad de Dios. Es primero. Fíjese aquí, en el versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia de amor fraternal, que está ahí en la ciudad. Dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Fíjate, Jesús se está revelando aquí a sí mismo. Y vamos a empezar por la última revelación, que Él dice, tengo las llaves. Y el concepto, aquí está usando una cita del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, en el capítulo 22, versículos 20 al 23. Y el concepto aquí es, tener la llave en ese tiempo era autoridad. La autoridad de la iglesia es una. Es un solo ser, Dios, Jesucristo. No es el hombre. Por eso el pastor siempre, pastor principal, no, usted es pastor asistente, porque el pastor principal de la iglesia es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y esta iglesia muestra que Jesús era la autoridad. Jesús tiene las llaves para abrir y para cerrar, es lo que está diciendo así. Expresa poder, expresa autoridad. Tiene la capacidad de admitir o de excluir. Él deja entrar y Él también impide que personas puedan entrar. Cuando se refiere a esto, aquí en el Antiguo Testamento está referido a un hombre llamado Eliakim. Era el mayordomo de la casa de Ezequías. Cuando lleguemos al capítulo 22 de Isaías vamos a estudiar que hubo uno que lo tuvieron que quitar y pusieron a este Eliakim. A veces tener las llaves era mucha autoridad en ese tiempo, no solamente las llaves de la casa del rey, sino hablando de los tesoros del rey. Entonces era una responsabilidad muy grande, una gran responsabilidad. Bueno, en la iglesia el único que la tiene es Cristo. Él es el que la tiene aquí. Y él aquí proféticamente está representando al Señor Jesucristo. Y ningún hombre se le puede oponer. El que estaba antes de Eliaquín era un hombre llamado Sebna, malo. Lo quitaron y lo pusieron aquí a este hombre. Fíjate, dice aquí, y aquí el Señor está tomando se está identificando, porque Jesús es el que está hablando aquí, se está identificando con el que tiene las llaves y está usando esa profecía para decir que es aplicable a Él, que Él es el Mesías. Jesús está diciendo, ese pasaje del libro de Isaías está hablando de mí. Pues yo soy el que tengo las llaves. Fíjate en el versículo 8 del capítulo 1, cuando miramos ahí, dice que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. O sea, tiene la autoridad en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada. En el libro de Mateo. El Señor lo dijo. En Mateo 16 también dice lo mismo. Dios le ha dado y Él tiene toda esta autoridad para abrir y cerrar. Entonces, primero, esta era una iglesia que entendía quién era la autoridad. Queremos ser una iglesia como
Filadelfia o la que estaba en Filadelfia, debemos entender quién es la autoridad de la iglesia. Queremos vivir realmente el cristianismo bíblico, debemos entender quién es la autoridad de su vida. ¿Quién es el que abre y cierra puertas? Como a Él le place, conforme a su voluntad. Tenemos que aprender a aceptar puertas abiertas y puertas cerradas. Pero a nosotros no nos gusta. Señor, solo bendición quiero. No quiero problemas. No aceptamos. Pero dice, yo abro, yo cierro las bendiciones aquí. Nadie se puede oponer a su voluntad. Por eso lo mejor es, Señor, se haga tu voluntad, no la mía. No luchar contra la voluntad de Dios es siempre una pérdida de tiempo. Vamos a perder. Vamos a perder aquí. Y ese es como se representa esta iglesia. Con un Señor que tiene el poder y la iglesia lo entiende y se somete a Él. Pero asimismo también se revela, fíjate, como el santo, como el verdadero. Y esta referencia a santo y verdadero, esta combinación aquí de adjetivos solamente aparece 2 veces en la Biblia, y es aquí y en el capítulo 6, versículo 10. Y aquí en referencia a Jesucristo. Y en el capítulo 6 probablemente al Padre. El santo y el verdadero. Dios mismo se refería a sí mismo como el santo de Israel. En la introducción de Isaías nosotros dijimos cuántas veces aparece esa referencia al santo de Israel, más de 30 veces, para describir a quién, al Señor. En el Antiguo Testamento Dios es el santo. Es un título que habla de que Él es apartado, pero también habla que es diferente. Y la referencia aquí es, al ser apartado, al ser diferente, está hablando de que Él tiene el ser de Dios, porque Él es Dios. Él es el santo. Participa de toda la deidad o de todo el ser de Dios. Entonces, ¿quién es este que tiene las llaves para abrir y cerrar? El santo. ¿Y quién es? Es Jehová. Jesús es Jehová. Pero ¿cuántos Jehovás hay? Lea el Antiguo Testamento. Génesis 19:24. Ahí usted va a ver a 2. Para nosotros no es problema que creemos en la Trinidad. Para aquellos que no creen en la Trinidad, entonces tienen un problema. Porque Dios envió fuego de parte de Jehová. Jehová dice 2 veces. Diferente persona. Un solo Dios. Entonces, el único que es santo en sentido absoluto es Dios. Y aquí se está identificando a Jesús como este que es único. En Isaías capítulo 6, versículo 3, ahí usted ve la revelación que tuvo el profeta, la visión, y que los serafines, ya, que gritaban y cantaban, santo, santo, santo. Habacuc 3:3 también nos dice lo mismo, hablando de la santidad de Dios. Ahora, así como Dios es santo, Él espera que su pueblo sea santo. Levíticos 11:45. Lo dice Pedro después. O sea que seamos apartados para Dios. Entonces se está identificando aquí como el que es santo, pero también nos dice aquí que es verdadero, que es auténtico, genuino, perfecto, completo, cabal. Esta es la idea aquí de verdadero. O sea, no es una imitación, no es un dioscito pequeño en menor escala, no, es exactamente igual. Es lo opuesto a lo que es falso, Él es verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús en Juan. Aquí habla acerca de eso, en referencia a Él. No solamente es poseedor de la verdad, sino que Él es la verdad encarnada en Él mismo. Y es lo que Él dijo, yo soy la verdad. No busquen una verdad, porque yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y fíjense qué interesante, cuando hablamos de santo estamos hablando de que su carácter es correcto. Y cuando hablamos de verdad hablamos de que su conducta es correcta.
es completo. Entonces, si el carácter del Señor fue puro, su conducta también va a ser pura y correcta. Bueno, si nosotros queremos ser correctos y puros, debemos también tener un carácter puro, como el de Cristo, como el de Cristo. Por eso dice que Él nos va transformando día a día a la imagen de Cristo Jesús. En Corintios, el apóstol. En Romanos, el apóstol habla también acerca de eso aquí. Entonces, la primera marca, y ahí voy a usar la palabra que a algunos les gusta, la gran iglesia, es una iglesia que vive bajo la autoridad de aquel que es santo, genuino, auténtico, verdadero, es Cristo Jesús. Y que a la vez tiene las llaves del reino de Dios y de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Lo segundo de esta iglesia, que la hace grande, ¿ya? Diría exitosa, dirían, ¿ya? Hoy día, la iglesia exitosa. Dice el versículo 8, esta iglesia, el Señor conoce sus obras, dice, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una iglesia que entendía quién era la autoridad de la iglesia, pero también era una iglesia que tenía oportunidad divina para hacer la obra de Dios y la aprovechaba. Cuando veía la puerta, la iglesia la usaba. Y la referencia a puerta abierta aquí es a eso, a oportunidad. La oportunidad que Dios nos da para ser útiles, para servir. Fíjense, Pablo en capítulo 4 de Colosenses, en versículo 3, pide la oración de los creyentes hacia su vida y para el ministerio, y la oración que él está pidiendo es que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo Jesús. Esto es lo que él estaba pidiendo. O sea, ore, dice Pablo, para que tengamos oportunidad de hablar sobre Jesucristo. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Colosenses? Estaba en la cárcel. ¿Hay algún lugar en que usted no pueda hablar de Jesucristo? ¿Hay algún lugar en donde Dios no pueda abrir la puerta para que usted hable de Jesucristo? No. Lo que debemos hacer es orar para que el Señor abra puerta. En 2 Corintios, capítulo 2, versículo 12, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor. Ve aquí, el apóstol estaba diciendo, el Señor abrió puerta. Y no cualquier puerta, una gran puerta. ¿Para hacer qué? Para predicar el evangelio. De esto es lo que está hablando Apocalipsis 3:8. De esto es lo que está hablando el Señor. Las puertas son las que Jesús abre, no las que yo abro. Esas son las puertas que debemos ver. Oportunidades para predicar el evangelio. Oportunidades para dar testimonio. Oportunidades para servir. Esas son las puertas. Para ser valientes. Las puertas que el Señor abre. En 1 Corintios, el capítulo 16, versículo 9, dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y vea lo que dice aquí. Y muchos son los adversarios. O sea, se abrió una oportunidad para predicar el evangelio, pero eso no quería decir que una puerta abierta por Dios va a estar exenta a oposición. Siempre va a haber oposición. Puerta abierta, oposición. A veces nosotros pensamos que si Dios abre una puerta no voy a tener oposición, todo va a salir bien, ningún problema. No van a haber problema. Y eso es importante que debemos tomar en cuenta. Cuando Dios abre una puerta, a veces vamos a tener persecución, oposición. No es que a veces, algunos estudian en institutos y salen y quieren ir al mundo y decir, yo voy a ir a predicar el evangelio porque la gente me está esperando. Y voy a pararme aquí en esta esquina y voy a decir, Jesús me envió. Y la gente, ¡ay, qué bueno que Jesús te envió! Van a ir. No va a pasar. No va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la gente escuche de Cristo. Por eso Satanás hace todo lo que hace. Dice, pero Satanás está así, pero usa todo. El sistema de este mundo,
los medios, los recursos. Comienza a usar todo eso, ¿para qué? Para que la gente no escuche de Jesús. Y siempre vamos a tener oposición. ¿O cree usted que Satanás no está en la iglesia? El enemigo, claro. ¿Cuántas veces ha sido mencionado Satanás en la iglesia en estas cartas? Él quiere distraer, él quiere que la gente no venga a Cristo. Él quiere que la gente caiga de su estado de firmeza en Cristo Jesús. Así que no se desanime si tiene oposición, sino que al contrario, entusiásmese por la puerta abierta y espere oposición. Ahora, el Señor abre puertas, pero el Señor también cierra puertas. Fíjense en Hechos 16, versículos 7 al 9. Dice, cuando llegaron a Misia, ¿se acuerdan? Misia estaba en el mapa ahí, en Galacia, en esa zona, ahí estaba. Intentaron ir a Bitinia, también estaba en el mapa. Si lo guardó aquí en su mente, ahí se está recordando en ese momento. Pero el Espíritu no se lo permitió. Fíjate. A veces nosotros pensamos que total voy a ir a predicar el Evangelio. Pero oraste primero si es voluntad de Dios de que vayas a ese lugar. No que vayas a predicar el Evangelio, sino que vayas a ese lugar a predicar el Evangelio. Porque eso es importante. Sí, Dios quiere que prediquemos el Evangelio. En todas partes, si Él lo permite, así sea. Pero si hay situaciones en las cuales usted dice, Dios me está llamando a ir a... Ora primero a ver si el Señor te está realmente enviando ahí. Pablo dijo, no, ya fuimos ahí, vamos a ir por segunda vez y hay que predicar el Evangelio. Y pasando junto a Misa, descendieron, dice, a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. El apóstol Pablo quería ir a Asia. Macedonia estaba a este lado del mapa, lo que es Grecia. Pablo quería internarse hacia Asia, Galacia. Él quería meterse más allá. Pero el Señor tenía otros planes. Fíjate, el Espíritu Santo le prohíbe. Entonces, debemos orar para que el Señor abra puertas, sí. Y debemos orar para que el Señor cierre puertas, sí. Señor, si esto no es una puerta abierta por ti, yo no la quiero patear. Para entrar. Cierra tú. Háblame, como le habló aquí. Entonces, no estemos tratando de cerrar puertas que Dios ha abierto, ni tampoco tratando de abrir puertas que Dios ha cerrado. Y a veces pasa en el ministerio. Cuando usted comienza en el ministerio, los que ya llevan años en el ministerio, ¿cuántas veces pateamos puertas? Y no eran. Y no eran. El Señor tiene su tiempo. La clave no es el esfuerzo. El esfuerzo humano es que voy a hacer que esto resulte. Es que tiene que resultar. A veces la gente tiene la idea, yo conozco personas que siempre su idea ha sido, no, yo voy a ser pastor y voy a tener la iglesia más grande del país. Puede ser, pero ¿será la iglesia del Señor o no? Esa es la pregunta. Dios tiene su tiempo aquí. Yo creo que cuando Dios está en algo, no va a haber esa lucha, esa contienda, esa transpiración humana de lograr conseguir algo y luego luchar para mantener eso. Porque cuando Dios guía, Dios provee, Dios lo sostiene. Es la obra que el Señor hace aquí. Eso no quiere decir que va a ser, voy a ir y me voy a colgar en una hamaca. No, hay esfuerzo, hay punto de trabajo, hay agotamiento. Pablo habla de eso, de que llegó a un punto del agotamiento. Pero hay una gran diferencia entre trabajar duro y esforzarse por hacer que algo suceda con su estrategia humana. Y esto es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Puertas abiertas. Debemos estar buscando, Señor, ¿dónde estás abriendo? Cada vez que nos hemos movido a algún lugar, el Señor ha abierto la puerta.
Y a veces hemos dado pasos de fe, sí, confiando en que el Señor está guiando. Debemos estar orando siempre. Jesús, ábreme la puerta. Jesús, abre o dame la oportunidad. Señor, abre mis ojos para poder ver esa oportunidad que nos has dado. No cerrarse. Fíjese, el Señor dice que Él es glorificado, dice que el Padre es glorificado cuando llevamos fruto. O sea, Dios está interesado en los frutos tanto de la iglesia como de los creyentes que son parte de esa iglesia local en forma individual. Debemos dar fruto. Eso es parte de lo que el Señor nos llama. Y ahí es donde debemos abrir o dar esos pasos de valentía a través de esas puertas que el Señor está abriendo. Y Él la pone diariamente. Diariamente abre aquí. Por ejemplo, puertas abiertas. ¿Qué puede ser? Una amistad. Una amistad que usted pueda tener o que yo pueda tener es una puerta abierta. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Para mostrarle el amor de Dios. Es una puerta abierta. El trabajo puede ser una puerta abierta y debiera ser. ¿Por qué? Porque es un campo misionero. Porque si usted no trabaja en el ministerio, entonces normalmente usted trabaja en un ambiente secular, en un ambiente que no creyente. Entonces no necesita orar para que el Señor te saque de ahí y te mande a otro país. Ahí tienes a no creyentes, alcánzalos. Es una oportunidad que Dios nos da aquí. Hay lugares en donde usted va a estar, donde yo no voy a estar. Y donde yo voy a estar y con gente que usted no va a poder estar, ni yo voy a poder estar con la gente que está usted, pero usted o yo podemos hacer la obra del Señor. Y debemos aprovechar eso aquí. Hay gente a la que yo nunca llegaría, pero usted sí. Usted sí. Entonces es importante que usted camine valientemente en esas puertas que el Señor está abriendo aquí. Para su vida y también para la iglesia. Entonces, lamentablemente, ¿cuál es el problema? El problema es que no estamos abriendo nuestros ojos para ver esas puertas que el Señor está haciendo. ¿Por qué razón? Un par de razones. Primero, la palabra egoísmo. A veces el egoísmo, el interés propio, nos frena eso. Está dentro de esas razones principales. No estamos viendo puertas para alcanzar a otros. ¿Por qué? Porque estamos demasiado preocupados de nosotros mismos. Pobrecito yo. Pobrecito yo, pobrecito yo. Entonces no busco oportunidades. Y como estoy concentrado en mí, centrado en mí, no veo las necesidades de los demás. Estoy centrado en mí. Es como estar con su espejo todo el día, para todos lados, solo se ve usted. Todo el tiempo. Solo ve sus problemas, solo ve sus dificultades. Antiguamente en algunos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, el refrán era dame libertad. Ahora, ¿sabe cuál es el refrán en Estados Unidos? Dame. Punto. No importa, pero dame. Bueno, lo mismo ahora en nuestra vida. Hay mucha gente que lo único que hace es eso, dame. Y no aprovechamos la oportunidad. Un ejemplo que es tremendo de un hombre que aprovechó las oportunidades que Dios le dio, se llama José. No José yo, el de la Biblia, por aquello. El hijo de Jacob. ¿Dónde fue a parar? A la cárcel fue a parar. ¿Qué hubiera pasado con José si él hubiera estado, ay, pobrecito, yo sí soy tan bueno? Mis hermanos me vendieron y después la mujer de Potifar me quiso seducir y ahora mire estoy aquí, ay, Señor, ¿hasta cuándo? Pero no es así la historia, sino que él llegó con una actitud diferente y fue nombrado supervisor ahí dentro de la cárcel. Y él hacía todo. Y es en esta historia donde aparecen estos dos personajes, un panadero y un copero. Pero ¿qué hubiera pasado si José hubiera estado, ay, pobrecito yo? Ay, nunca se hubiera dado cuenta de que este copero
y este panadero estaban tristes, que algo había pasado. Más aún, nunca se hubiera acercado a hablar con ellos. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Qué le voy a ir a preguntar yo? No veas, yo estoy en el mismo lugar. ¿Cómo le voy a ayudar yo a él? Bueno, lamentablemente a veces eso nos pasa en nuestra vida. Concentrados tanto en nosotros que nunca le preguntamos a los demás, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Qué pasaría si a partir de mañana o de hoy en la tarde empezáramos a notar a aquellos que nos rodean y simplemente les hiciéramos esta pregunta: ¿estás bien? ¿Necesitas que ore? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te imaginas cuántas oportunidades surgirían de eso? Con solamente eso. Dios nos usaría de una forma increíble. Otro de los problemas que tenemos para ver esas puertas abiertas es el miedo, que nos impide pasar. Ay, pero es que si paso. ¿Y si no es Dios? Porque a veces nosotros pensamos, no, es que Dios tiene que ser claro, preciso, y mandarme todo, y mandarme el presupuesto completo para yo poder ir. Pues si no, no es así. Dios abre la puerta y yo doy el paso. Ay, tengo miedo. ¿Miedo de qué? De perder a lo mejor el lugar de comodidad en el que estoy. Miedo de que no sé qué voy a decir si voy. Pero el Señor dice, hey, ve. Si el Señor dice que usted vaya, el Señor le va a dar lo que usted necesita. Ah, es que estoy en una zona de confort, estoy bien. Aquí estoy, vea. Y si alguien pasa, yo le hablo. No me voy a bajar de la hamaca y no voy a dejar mi coco, mi agua y pipa. Total, pero si viene ahí yo le hablo. Estamos en la zona de confort. ¿Por qué? Porque si nos salimos de esa zona de confort, nos volvemos vulnerables. Bueno, Jesús se volvió vulnerable. Jesús amaba a aquellos que lo rechazaron. Los ama. Y sabiendo que estos hombres lo iban a rechazar. Entonces, el cristiano debe entender que para él no existe zona de confort. Ahora, no es que usted, pastor, está en extremo. No, es lo que Jesús enseñó. Camine la otra milla, déle al que no tiene. Vaya a visitar a los enfermos. Entonces, a veces eso nos impide. La iglesia no debe ser un parqueo, un estacionamiento. La iglesia debe ser una plataforma de lanzamiento. Preparar a los santos para la obra del ministerio, para que vayan a los lugares en donde el Señor los quiera llamar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todos van a irse de misiones? No, pero no que solo venga a la iglesia el domingo y ahí se quedó. No, en el entorno, sus amigos, su familia, su trabajo, en la universidad, en donde usted está, pueda compartir. Y la otra razón de esta iglesia, para estas puertas abiertas que menciona aquí, fíjense, esta iglesia podía ser eficaz porque tenía claro de que era una iglesia poco fuerte. Fíjense, dice en el versículo 8, puerta abierta a la cual nadie puede cerrar. Yo he hecho esto porque aunque tienes poca fuerza. Entonces, tenían poca fuerza. O sea, Dios abre las puertas. Y cuando Dios abre las puertas y usted entiende que usted tiene poca fuerza, si resulta algo increíble de eso, ¿de quién es la gloria? Es de Él. Es de Él. Cuando usted, ay Señor, yo no puedo, y el Señor restaura, ¿de quién es la gloria? Del que lo aconsejó, del que lo guió, no, es de Dios. Es de Dios. Y aquí ellos estaban ahí en esta condición. Fíjense, el término poca fuerza no implica necesariamente debilidad, sino lo que implica es una fuerza real. En otras palabras, ellos eran suficientemente débiles para ser fuertes en el Señor. El problema para ser usados por Dios es cuando somos demasiado fuertes.
El problema para ser usados por Dios es cuando somos demasiado grandes. Pero si usted es débil y si usted es pequeño, entonces usted va a ser usado por Dios. Podemos ser muy fuertes, muy grandes, muy seguros, para que Dios no nos use, en verdad. Y a veces eso pasa. ¿Cómo yo voy a ir si yo estoy a otro nivel? Tengo una unción doble. Entonces, ¿cómo voy a parar ahí? ¿Cómo voy a hacer esto? Dios no nos va a usar. De lo vil del mundo escogió Dios. ¿Cuántos viles hay aquí? No dice, ay no, pastor, no me diga vil. Cámbiame el nombre, no me diga, pero no me diga vil. Pero es lo que el Señor dice. De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo vil. Entonces, la iglesia de Filadelfia era una iglesia que entendía que su poder no estaba en ellos, porque ellos eran débiles en sí mismos, sino que su poder estaba en Dios. La fuerza real de la iglesia está en Dios, no en nosotros. No en un asunto del concepto del positivismo. Piense positivamente. No, en un concepto de quién es Él y quién soy yo. Y gente, no, pero es que me va a matar el autoestima. Eso es la idea. Porque lo que necesitamos es Cristo estima en nosotros. Es lo que necesitamos en nuestra vida. Y esto es lo que hacía que esta iglesia fuera una iglesia que tenía poca fuerza, pero fuera una iglesia útil para Dios. Sansón es un buen ejemplo de un hombre con una gran habilidad, pero una pobre dependencia. Lamentablemente, la iglesia del Señor a veces se ha desenfocado. Una iglesia pequeña en número, en cantidad, en dignidad. Eso es pequeño. ¿Cuál es la perspectiva aquí? Que a esta iglesia pequeña en número, en cantidad, en dignidad, el Señor abre la puerta. Y le dice al Señor, y ningún hombre puede cerrarlas. Porque cuando Él abre, nadie cierra. Es lo que debían ser. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja es pensar que Jesús siempre está buscando a los fuertes. Pensar que Jesús siempre está buscando a los más dotados. Que va a las grandes universidades a buscar a las mentes más grandes. No quiere decir que Dios no las usa. Hay mentes grandísimas que Dios usa. El problema es cuando esa mente grandísima comienza a pensar que es por su mente grandísima que Dios la usa. Pero Dios no anda buscando eso. Dios siempre está buscando a los débiles. Porque cuando usted es débil, realmente es donde usted es fuerte. Abraham salió y vio lo que hizo. 300 hombres derrotó a 5 reyes. Gedeón, con 300 hombres, derrotaron a un tremendo ejército. Jesús llegó a tener 12 discípulos y de esos 12, 120 que estaban en Pentecostés trastornaron el mundo. Entonces, la expectativa, ¿cuál es que la gente tiene? Es que Dios no me puede usar a mí, pues yo soy muy débil. Dios te puede usar. Fíjate en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso es muy importante. La excelencia siempre y la gloria siempre es de Él. El poder es de Él. El poder no es de Calvary Chapel. El poder es de Dios. Es de Él, no es de una denominación. Es de Él aquí. Es ahí donde el Señor obtiene su gloria. Cuando estos instrumentos reconocen su debilidad y son usados poderosamente por Dios. ¿Y qué hacen? ¿Por qué me miran a mí como que si yo hubiera hecho algo? ¿Se acuerdan? Fue Dios. Dios usó a Pedro aquí.
Entonces Dios nos usa a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras fragilidades. ¿Quiénes no caen en esta condición? Todos. Entonces Dios puede usarnos a todos. Es solamente disponernos en las manos de Dios. Fíjate, quiero terminar leyendo ahí en Corintios. Vamos por un momento a 2 de Corintios 12, para terminar ahí. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual el amor, dice el versículo 10, a Cristo me gozan las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, Pablo dice, ¿quieres ser usado por Dios? Date cuenta, eres débil. Y Dios escoge usar estas personas débiles. Y gloria a Dios por eso. Si lo puede usar a los débiles como nosotros, o sea, puede usar a cualquiera. A cualquiera. Es que yo no he estudiado, es que yo no... Dios puede usar a cualquiera aquí. Hermanos, no hay victoria si no hay dependencia del Señor. La verdadera victoria solamente usted la encuentra cuando depende del Señor. Los fracasos están siempre en las fuerzas de los hombres, pero las victorias siempre están en las fuerzas de Dios. No es con espada, no es con ejército, dice Zacarías 6. Es ahí donde está la victoria. Es ahí donde nosotros necesitamos reconocer al Señor. Entonces, fíjense, esta iglesia tenía 3 características. Una, entendía que el Señor era el que gobernaba la iglesia. 2, aprovechó cada oportunidad para evangelizar. 3, tenía una confianza en Dios. Era débil, pero aún así confiaba en Dios. Y 4, un extra, era una iglesia fiel a Dios. ¿Cómo sabemos que somos fieles a Dios? Se ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Esto era esta iglesia. No son características muy espectaculares en este tiempo, ¿verdad? Porque ¿qué está buscando la gente de una iglesia? ¿Cuál es la idea que la gente tiene de una iglesia? ¿Cómo debiera ser una iglesia? Bueno, Dios dice, una iglesia que entiende quién es el que está a cargo, una iglesia que aprovecha las oportunidades que Dios abre, una iglesia que depende de Él porque sabe que es débil, y una iglesia que se mantiene fiel a la palabra y al nombre de Cristo Jesús. ¿Qué debe decirse de cada cristiano? Lo mismo. Lo mismo. Porque si una iglesia tiene lo mismo, o se pide lo mismo de los que forman parte de esa iglesia, se va a pedir también lo mismo. Y eso es lo que esta iglesia tenía. Pero, también el Señor les va a dar a ellos una promesa grande mientras estamos aquí. La próxima semana vamos a mirar eso. Hay mucha gente que hoy día está esperando algo. Yo estoy esperando el rapto, yo no estoy esperando al anticristo. Y el anticristo hasta que sale, en cualquier momento. Está ahí. Llévame, él quiere salir, pero no puede porque hay algo que lo impide. Y aquí está la promesa clarísima de la palabra de Dios en esta iglesia a la que el Señor le está escribiendo. Y la próxima semana vamos a hablar de eso. Como les dije, la fecha no se la voy a dar porque nadie la sabe, pero sí podemos ver los eventos. Los eventos. Prepárese, porque hasta carne nos quieren impedir comer. ¿Sabía usted? En el nuevo reseteo, hasta carne nos quieren impedir comer. Eso no es vida. No puede ser. Vamos a orar. Señor,
Te damos gracias por tu amor, por tu palabra. Nos presentamos ante ti, Señor, con nuestras debilidades, reconociendo, Señor, que somos lo que somos por tu gracia. Y que tú, Señor, en medio de nuestras debilidades, tú te glorificas, Señor. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que tú nos das, a mantenernos fieles a ti, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a depender por completo de tu obra. Tú sostienes esta iglesia, Señor, y a cada creyente. Ayúdanos, Señor, a poder ver lo que tú quieres hacer en nuestra vida a través de nosotros y en nosotros, a dónde nos quieres llevar y guiar. Llévanos tú, Señor, en este tiempo. Necesitamos de ti, Señor. Pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes en tu palabra. En esta palabra que no contiene error, ni que conduce al error. Porque fue inspirada por ti. Y que esa sea nuestra norma de vida, nuestra regla para vivir en este tiempo. Obedeciéndote, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en medio de todo esto, tú nos escuchas. Y oramos por nuestros hermanos que están enfermos, por doña Berta. Oramos por la familia Agüero Sevilla para que tú les traigas, Señor, consuelo, fortaleza. Oramos, Señor, por aquellos que están necesitando trabajo, para que tú proveas trabajo, Señor. Oramos por sanidad, Señor. Oramos, Señor, por fortaleza para ser testigos tuyos. Llénanos de tu poder, Señor. Y continúa bendiciendo, restaurando, Señor, vidas, corazones, Señor, transformando y restaurando, Señor. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para ti. Recibimos, Señor, tu gracia y tu amor. Y llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre. Y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.